Apenas estamos a mitad de 2026, pero los departamentos de policía de todo el mundo ya están inundados de crímenes perturbadores que han acaparado los titulares en sus respectivos países. El asesinato es un crimen atroz que merece los castigos más severos. Aunque algunos perpetradores han logrado evadir la ley hasta ahora, probablemente solo sea cuestión de tiempo antes de que sean detenidos y obligados a pagar por los crímenes que han cometido. Número 10. La política puede ser un poderoso motivador para cualquiera que sienta pasión por el tema, y a lo largo de la historia ha sido un catalizador de crímenes realmente extraños y perturbadores, como asesinatos y secuestros. El 12 de febrero, este patrón volvió a confirmarse una vez más en Francia, cuando un estudiante nacionalista llamado Quentin Derès perdió la vida durante una pequeña protesta universitaria a la que asistían simpatizantes de la extrema derecha. La protesta tuvo lugar en las cercanías del Instituto de Ciencias Políticas en Lyon. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a estallar peleas entre los manifestantes y militantes antifascistas. Derek, de 23 años, se dio cuenta de la situación cuando fue llamado al lugar por un grupo de feministas de extrema derecha que pertenecían a una organización militante llamada Collective Nemesis. El grupo también ha aparecido en las noticias desde que, el 16 de mayo, asistieron a la manifestación anti-inmigración Unite the Kingdom en Londres, donde fueron noticia después de que varias de las mujeres decidieran quitarse parte de su ropa frente a una gran multitud de alrededor de 60.000 personas. El grupo tiene como objetivo proteger los derechos de las mujeres en Occidente y en Europa, y para ese momento ya se había involucrado en los desacuerdos entre simpatizantes de la extrema derecha y militantes antifascistas. Mientras asistía a la manifestación en febrero, Dorank tenía la tarea de proteger a las mujeres de este grupo, y cuando fue llamado al lugar, nunca habría imaginado que eso resultaría en el fin de su vida. Según los miembros del grupo, llegó tan rápido como pudo e inmediatamente entró en la refriega. Luego fue atacado por al menos 6 activistas antifascistas que lo agredieron hasta que dejó de moverse. Desafortunadamente, no se pudo salvar su vida y falleció en un hospital 2 días después, lo que resultó en una situación política que solo podría describirse como volátil. Las acciones del grupo atacante fueron condenadas de inmediato y la policía francesa comenzó a buscar a los responsables. Se interrogó a los testigos y se confiscaron los teléfonos de 7 activistas de extrema derecha durante la búsqueda de información. Enfrentaron cargos de asesinato por parte de una banda organizada, asociación delictuosa y agresión agravada. Mientras que los fiscales declararon que el motivo del crimen no se daría a conocer al público, ya que el asunto aún estaba siendo investigado, los testigos describieron la agresión innecesaria como evidentemente motivada por razones políticas, y muchas personas pidieron que ambas partes involucradas en el incidente rindieran cuentas. Todos los sospechosos, uno de los cuales era asistente parlamentario, negaron haber terminado intencionalmente con la vida de Derek, pero esto hizo poco para cambiar el hecho de que enfrentarán cargos muy graves. El caso aún está bajo investigación, y los juicios contra los involucrados en el incidente siguen pendientes. Número 9. Siempre es preocupante cuando alguien desaparece de manera inesperada. Pero cuando sale a la luz que podría estar involucrado un secuestro, se vuelve aún más preocupante, ya que no hay manera de saber si le han hecho daño o no. Esto es lo que le pasó a Patrick Langordo, de 30 años, quien se dice que está afiliado a los Mongols OMG o la banda de motociclistas forajidos, que tiene su sede en Melbourne, Australia. Langordo era hijo del ex líder de la banda, y en ese momento vivía en South Morang. Alrededor de las 4:30 del 15 de mayo de 2026, la policía de Melbourne fue informada de que un joven había sido encontrado inconsciente en un parque en Tarneit, y cuando llegaron al lugar, quedó claro de inmediato que ya no estaba con vida. El hombre fue encontrado junto a un área de juegos infantiles en Bruni Drive, y rápidamente se determinó que había sido brutalmente agredido, probablemente por varias personas. Durante la investigación posterior, salieron a la luz varios factores alarmantes, y las piezas del misterio comenzaron a encajar. A las 3 de la mañana de esa misma mañana, varios hombres enmascarados irrumpieron en una casa en Darius Terrace, según lo reportó un residente de la propiedad que estuvo presente durante el incidente, junto con otros 2 menores de edad. Tan pronto como el grupo logró entrar a la casa, se dirigieron directamente a Langordo y comenzaron a agredirlo. El testigo declararía que portaban un arma blanca larga y que temía por su vida. Pero los otros ocupantes de la casa no resultaron heridos, y quedó claro que se trataba de un ataque premeditado y dirigido específicamente contra Langordo. Después del asalto, lo arrastraron fuera de la casa y lo obligaron a subir a un vehículo de color oscuro, llevándoselo en contra de su voluntad. En una declaración hecha por un portavoz de la policía, se dejó claro que la investigación consideraría si el ataque fue motivado por una disputa entre clubes de motociclistas o si el crimen organizado fue un factor.
Más tarde ese mismo día, se encontró un auto abandonado y en llamas en Amesbury, y se sugirió que este era el vehículo utilizado en el secuestro. La policía creía que había sido incendiado para deshacerse de cualquier posible evidencia, como fibras y material biológico, lo que apoyaba aún más la teoría de que se trató de un ataque premeditado. Finalmente, el hombre fue identificado positivamente como Longordo y se confirmó que el vehículo incendiado sí fue utilizado en el secuestro. Poco después, se identificaron varios sospechosos y se otorgaron 8 órdenes de cateo. Estas se llevaron a cabo en 8 casas diferentes en Melbourne, incluyendo las zonas de Windham Vale, Mambourine, Werribee y Ternate. Esto resultó en que 6 personas fueran detenidas, de las cuales 4 fueron acusadas de asesinato, secuestro, invasión agravada de domicilio y daños a la propiedad por incendio. El 5º hombre fue acusado de ayudar a los delincuentes a causar daños por incendio, ya que se sospechaba que él incendió el vehículo en cuestión. La investigación sigue en curso y se ha creado una página de GoFundMe para ayudar al resto de su familia. Cualquier persona que desee donar puede visitar el enlace en la descripción y las donaciones pueden hacerse de forma anónima. Número 8. Las disputas familiares son comunes, pero rara vez terminan en tragedia, como fue el caso de una ex reina de belleza de 27 años llamada Carolina Gómez, quien perdió la vida a manos de un familiar el 15 de abril de 2026. Ese día, las autoridades de Polanco, Ciudad de México, fueron llamadas al departamento de Carolina, donde llegaron al lugar y encontraron que había sido atacada con un arma de fuego. Se hicieron esfuerzos para salvarle la vida, pero fue en vano. El caso fue clasificado de inmediato como homicidio y se estableció que el esposo de Carolina, Alejandro, y su madre, Erika Corrient, de 62 años, estaban presentes durante el incidente. Alejandro informó a la policía que su madre fue responsable de quitarle la vida a Carolina. Un informe de noticias local indicó que se escucharon hasta 12 fuertes estruendos provenientes de la casa el día anterior, pero solo fueron investigados hasta el día siguiente. Desde entonces, ha salido a la luz que en realidad nadie escuchó nada fuera de lo común. Erika huyó de inmediato y las autoridades mexicanas trabajaron junto con Interpol para emitir una notificación roja para su arresto, ya que se sospechaba que había huido a Venezuela. Cuando Alejandro fue cuestionado sobre por qué no reportó el incidente de inmediato, declaró que estaba cuidando a su hijo de 8 meses y que quería alimentar al niño primero antes de contactar a la policía. Durante la investigación posterior, se recuperaron grabaciones de las cámaras de seguridad dentro de la casa y contenían imágenes impactantes revelando lo que había sucedido ese día. Al principio, todo parecía normal mientras Carolina y Erika caminaban por la casa, la cual estaba llena de juguetes de niños. En un momento, Carolina entró a una habitación de la casa, supuestamente para buscar una botella de agua para su suegra, y en ese momento, Erika le apuntó con un arma de fuego y apretó el gatillo 6 veces. Los informes indican que Alejandro corrió hacia su madre, preguntándole qué había pasado y qué había hecho. Erika respondió fríamente, nada, solo me hizo enojar. Luego se escuchó a Alejandro preguntar, ¿qué te pasa? Ella es mi familia. A lo que Erika respondió, tu familia es mía, tú eres mío, y ella te arrebató de mi lado. Extrañamente, Alejandro no contactó a la policía hasta 24 horas después, lo que le dio a Erika suficiente tiempo para escapar. Más tarde saldría a la luz que las 2 mujeres habían estado en desacuerdo durante algún tiempo y la madre de Carolina, Reina Gómez, reportaría que peleaban por cosas simples, como cocinar. Pero en cuanto Carolina quedó embarazada, el resentimiento de Erika hacia ella aumentó. Reina le suplicó a Erika que se entregara a las autoridades para que se hiciera justicia, pero Erika no tenía esas intenciones. La persecución que siguió duró varios días, hasta que Erika fue localizada en Venezuela, donde fue arrestada el 29 de abril. Ahora se están haciendo los arreglos para que sea extraditada de regreso a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos de homicidio intencional. Muchas personas también han sugerido que Alejandro debería ser acusado del delito, ya que no reportó el incidente inmediatamente después de que ocurrió, dándole a su madre la oportunidad de huir en un intento de evadir la justicia. Pero aún se desconoce si esto se hará. Número 7. Dominique Frimpong, de 20 años, tenía un futuro brillante como futbolista por delante, cuando su vida fue trágicamente truncada el 12 de abril de 2026. Se volvió un nombre conocido entre los aficionados al deporte en su país natal, Ghana, cuando eligió jugar para el club de fútbol Adwana. Pero en el momento del incidente, estaba a préstamo del Barricum Chelsea Barrow Athletic y durante su tiempo con el equipo participó en 13 partidos de liga y logró anotar 2 goles. El día en cuestión, el equipo acababa de jugar un partido de la Liga Premier de Ghana contra Samaritax en el pueblo de Samreboy, habiendo perdido ese encuentro 1-0. El equipo esperaba simplemente regresar a casa y continuar entrenando con la esperanza de lograr mejores resultados en el futuro, y nunca pudieron haber predicho lo que sucedió después.
Mientras el autobús que transportaba a los jugadores del equipo viajaba por una carretera entre Guaso y Viviani, se encontraron con una barricada improvisada que había sido colocada por un grupo de ladrones en la zona. El conductor del autobús logró detener el vehículo a tiempo, después de lo cual intentó retroceder para salir del peligro lo más rápido posible, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Cuando el autobús comenzó a retroceder, un grupo de hombres enmascarados salió de la orilla del camino y todos a bordo supieron que algo malo estaba a punto de suceder. El grupo de hombres abrió fuego contra el autobús con armas de gran calibre y los jugadores huyeron del vehículo hacia unos arbustos cercanos, esperando escapar ilesos. Había 30 jugadores y miembros del personal presentes, todos los cuales lograron bajar del autobús sanos y salvos. Pero cuando Dominique corrió para cubrirse entre los arbustos, fue alcanzado en la cabeza y cayó al suelo. Se ha informado que él fue el único herido en el incidente y que todos sus compañeros de equipo lograron ponerse a salvo. Después del ataque, Dominique fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde se hicieron esfuerzos para salvarle la vida, pero no tuvieron éxito y se informó que había fallecido. El incidente provocó indignación en las comunidades cercanas y las autoridades han prometido localizar a los responsables del ataque para que sean procesados con todo el peso de la ley. Sorprendentemente, esta no fue la primera vez que el autobús de un equipo de fútbol fue atacado de esa manera. Otros 4 clubes, FC Savannah, WA All Stars, Legion Cities y Ashanti Gold, han reportado incidentes similares mientras viajaban por diferentes zonas de Ghana, lo que expone una tendencia preocupante en el país. Desde entonces, se ha descubierto que estos ataques fueron realizados por una banda organizada y poco después, el líder del grupo fue detenido e identificado como Mohamed Ahmed, quien respondió a tiros contra la policía después de que lo localizaran. Resultó herido durante el enfrentamiento y fue puesto bajo custodia mientras recibía tratamiento en un hospital. Desde entonces, confesó su participación en la muerte de Dominique y un segundo sospechoso fue identificado y arrestado solo unos días después. En cuanto a los atacantes restantes, siguen prófugos y han sido identificados simplemente como Dauda, Jafe y Ate. Número 6. Carl Johan Grillmeyer, de 67 años, trabajaba como científico investigador en el Instituto de Tecnología de California, y ahí estaba profundamente involucrado en el estudio de la materia oscura, exoplanetas y otras estructuras que se han encontrado en el espacio. Él fue responsable del descubrimiento de vapor de agua en varios exoplanetas, lo que sugirió a muchos expertos que estos planetas podrían contener algún tipo de forma de vida. También era un piloto experimentado, pero el 16 de febrero de 2026, su vida fue trágicamente interrumpida en el porche de su casa en Llano, Los Ángeles. Poco después de las 6 de la mañana de ese día, los agentes fueron enviados a la casa de Carl después de que se informara que había ocurrido una agresión allí y que podría haber provocado una muerte. Al llegar a la casa, Carl fue encontrado inconsciente en su porche delantero y no pudieron reanimarlo. Se determinó que había sido atacado con un arma de fuego y que había recibido un disparo en el torso. Poco después, se identificó a un sospechoso, pero el motivo detrás del ataque aún sigue sin estar claro. Saldría a la luz que Freddie Snyder, de 30 años, había perpetrado el ataque y fue acusado de acabar con la vida de Carl, además de robo de auto con violencia y allanamiento. Desde entonces, las autoridades han publicado una cronología de los eventos de ese día y se reveló que Snyder ya había sido arrestado una vez antes en la propiedad de Carl en 2025 por entrar ilegalmente y en esa ocasión también portaba un arma. Esa mañana, Snyder se armó con 2 armas de fuego mientras estaba en la casa de su madre. Luego le exigió que le entregara las llaves del auto, pero ella se negó. Esto irritó a Snyder, quien entonces disparó el arma al techo de la casa para intimidarla, después de lo cual tomó las llaves del auto y se fue en el vehículo de su madre. Luego condujo hasta la casa de Carl, y cuando la víctima notó un vehículo extraño estacionado afuera, decidió investigar. Pero tan pronto como salió, Snyder le apuntó con una de sus armas y le quitó la vida. Luego volvió a subirse al auto de su madre y huyó del lugar. Durante la investigación resultante, se reveló que durante su arresto anterior, los vecinos vieron a Snyder entrando sin autorización en la propiedad de Carl y contactaron a la policía. El arma de fuego que llevaba no estaba registrada, así que fue detenido. Esos cargos finalmente fueron desestimados después de que Snyder se presentara ante el tribunal y solo 2 meses después regresaría al mismo lugar donde cometió su atroz crimen. Se desconoce si Snyder seguía molesto por haber sido arrestado o por qué decidió regresar a la misma propiedad una vez más después de que le dijeron que no lo hiciera. La oficina del sheriff de Los Ángeles se ha negado a comentar sobre por qué se retiraron los cargos contra Snyder, ya que muchas personas creen que esta tragedia nunca habría ocurrido si eso no hubiera pasado.
Desde entonces, Snyder no ha mostrado ningún remordimiento por el crimen y se dice que sonrió con arrogancia durante su primera comparecencia ante el tribunal después de declararse no culpable de los cargos en su contra. Su fianza se ha fijado en $3.175.000 y actualmente está esperando el juicio. Número 5. Antes de su prematura muerte, Dwayne Isaacs Jr., de 22 años, quien era originario de Upper Marlboro en Maryland, era conocido por su nombre de rapero, Have Havoc Motion. Lanzó su sencillo debut titulado I'm Sad en 2022 y ese mismo año vería el lanzamiento de 5 canciones más. 2 años después, lanzó un mixtape llamado Motion, que fue elogiado por sus compañeros raperos y continuó lanzando canciones de vez en cuando, siendo su último lanzamiento How Life Been. Poco antes de que le arrebataran la vida, lanzó 2 canciones en YouTube y ganó una buena cantidad de seguidores en plataformas como Spotify. Su futuro como artista de rap parecía prometedor, pero luego las cosas cambiaron. Un portavoz de la policía de Washington le dijo a los medios que los oficiales respondieron a una llamada a las 10:11 a.m. El 23 de abril de 2026, después de haber sido informados de que hubo un tiroteo en la cuadra 3300 de Wheeler Road, el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC llegó al lugar y encontró a Dwayne inconsciente. Ya no respiraba y aunque se hicieron esfuerzos para salvarle la vida, finalmente no tuvieron éxito. Fue declarado muerto en el lugar y la investigación sobre el incidente aún continúa, sin que hasta ahora se haya identificado a ningún sospechoso. Las fuentes afirman que nadie presenció el ataque, por lo que la policía tiene muy poca información con la que trabajar. Esto también significa que no se ha encontrado un motivo claro para el ataque, y sus compañeros raperos han quedado desconcertados, ya que Dwayne no era el tipo de músico que se metía en disputas con otros, como suele ocurrir en ese género musical. De hecho, en varias entrevistas, él declaró que no tenía interés en hablar de la política de DC y que no le importaba qué raperos tuvieran problemas entre sí. También le gustaba mezclar otros géneros en sus canciones, incluyendo neo soul y ritmos go. También fue elogiado por mantenerse tranquilo al enfrentar preguntas difíciles durante las entrevistas, como cuando le preguntaron por qué aún no había alcanzado el nivel de popularidad que algunos de sus compañeros raperos tenían. Explicó con calma que, a veces, se cansaba del rap y de la escena que lo acompaña. Y cuando esto sucedía, se tomaba un descanso del género porque no se adaptaba a su estado de ánimo. Agregó que ser rapero ni siquiera pagaba bien, lo cual podía ser desalentador a veces. Pero afirmó que en 2025 empezó a enfocarse mucho más en sus canciones, ya que quería demostrarles a otros artistas del género que él podía escribir música de verdad. Pero nunca tendría la oportunidad de demostrar ese verdadero potencial. El médico forense, en el caso de Dwayne, declaró que había sido golpeado varias veces, y por eso su caso fue clasificado de inmediato como un homicidio. Las autoridades han agregado que la investigación sobre el ataque sigue en curso, aunque no han recibido información que los oriente en la dirección correcta. Por lo tanto, se está ofreciendo una recompensa de $25,000 a cualquiera que pueda proporcionarles información, y se les pide que contacten al Departamento de Policía Metropolitana de Washington al 2027-27909. Número 4. Antes de su jubilación, Hermano Guzmán, de 65 años, trabajaba en la Terminal Internacional de Contenedores de Yakarta, en Indonesia. Era conocido por expresar sus opiniones sobre temas laborales en la industria y también solía comentar sobre la gobernanza del país. Después de su jubilación, fue elegido presidente de la Asociación de Jubilados de HACT y solía publicar podcasts sobre sus opiniones acerca de la industria. En diciembre de 2025 hizo una aparición en el podcast Monologue, donde habló sobre anomalías en la extensión del contrato entre YICT y Hutchinson Port Holdings, que se encuentra en Hong Kong. Señaló que el contrato omitió incluir tarifas iniciales, lo que resultaría en una pérdida de hasta $360 millones. También descubrió que se habían designado socios para el contrato sin un procedimiento de selección adecuado, lo que llevó a muchas personas a especular que había favoritismo de por medio. Varios altos funcionarios fueron mencionados en este escándalo, incluyendo a Rini Sawandi, la exministra de Empresas Estatales, junto con figuras empresariales conocidas como Eric y Boy Tohir. Armando iba a presentar nuevos hallazgos ante un comité cuando su vida fue truncada, y se ha especulado que lo mataron para silenciarlo, aunque esto sigue siendo pura especulación, ya que otros creen que fue víctima de un robo fallido en su casa. El caso comenzó en las primeras horas del 2 de marzo de 2026, cuando su hijo menor se despertó alrededor de las 4 a.m., que es cuando la familia normalmente tomaba su comida antes del amanecer, la cual se llama sahur. Les pareció extraño que Armando no los hubiera despertado como de costumbre, y cuando bajó las escaleras, se preocupó aún más al ver que la casa estaba completamente a oscuras.
Notó que la puerta del dormitorio de sus padres seguía cerrada con llave y cuando les llamó no recibió respuesta. No pudo entrar a la habitación, así que pidió ayuda a los vecinos y lograron romper una ventana del dormitorio. Adentro encontraron a Armando en su colchón, mientras que su esposa, Pasmina Wati, fue hallada tirada en el piso del baño. Ambos fueron llevados de urgencia a un hospital cercano, donde su esposa recibió tratamiento antes de ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Pero lamentablemente, Armando no sobrevivió al ataque y fue declarado muerto alrededor de las 6 de la mañana. Más tarde se revelaría que la pareja había sido brutalmente agredida, y un vecino declaró que no vio señales de que el atacante hubiera usado una cuchilla u otra arma. Esto llevó a muchas personas a creer que un ladrón había sido sorprendido por la pareja y, en pánico, los agredió en un intento de escapar. Se descubrió que el culpable había entrado a la casa por una ventana y se encontró un conjunto de huellas afuera del edificio. Se revisaron las cámaras de seguridad en el complejo, pero el agresor logró evitar ser visto. Los perros policía lograron seguir el rastro del atacante hasta un depósito de chatarra cercano, pero ninguno de los empleados del negocio había visto nada sospechoso ese día. La familia de la pareja ha declarado que creen que esto fue un crimen premeditado, no un robo fallido. Pero aún no se ha identificado a ningún sospechoso, y el caso de Romanto sigue bajo investigación. Número 3. Anne Widdecombe, de 78 años, era una figura muy conocida en el Reino Unido. Ella fue miembro del Partido Conservador y como parlamentaria por Maidstone y The Weald. En 2019 y 2020, ella fue miembro del Parlamento Europeo por el suroeste de Inglaterra y en 2023 se convirtió en miembro de Reform Reino Unido. Hasta su fallecimiento este año, ella se desempeñó como portavoz de Inmigración y Justicia del partido. Pero también enfrentó algunas críticas en su carrera después de aparecer en el programa de Richie Allen, el cual a menudo ha sido asociado con teorías de conspiración extravagantes, aunque ella se distanció de estos temas controvertidos. También apareció en el programa de televisión Celebrity Fit Club y condujo el programa Anne Widdecombe al rescate, durante el cual daba consejos a familias y parejas en conflicto. A lo largo de su carrera, hizo varias apariciones más en televisión y se había convertido en una figura muy conocida mucho antes de que le arrebataran la vida. Las imágenes de cámaras de seguridad que se revisaron en su caso muestran a un hombre de 26 años, cuyo nombre no ha sido revelado, subiendo a un vehículo rojo en un domicilio de Rotherham el 9 de julio de 2026. Vestía ropa blanca y se le podía ver llevando un objeto largo en uno de sus bolsillos. Ese mismo día, Anne apareció en el programa de entrevistas de televisión desde su casa en Hayter, un pueblo en Dartmoor. Y los investigadores de Channel 5 declararían que hablaron con ella alrededor de las 12:19 por mensaje de texto, ya que querían organizar una declaración en video. Se cree que el ataque a Anne ocurrió unos 10 minutos después, ya que no respondió a los mensajes enviados a su teléfono a las 12:48. A la mañana siguiente, su cuidadora contactó a la policía para informar que habían encontrado a Anne inconsciente en su casa y fue declarada muerta en el lugar. Al día siguiente, la policía anunció que no creían que el ataque tuviera motivaciones políticas, pero agregaron que se estaba llevando a cabo una investigación por homicidio. Un hombre de 26 años fue detenido, pero fue liberado poco después, ya que las autoridades declararon que había sido exonerado de toda sospecha. El 11 de julio se reveló que un hombre de 28 años había sido arrestado en South Yorkshire, pero agregaron que el motivo del ataque seguía siendo desconocido. Más tarde se supo que Anne debía aparecer en un programa de actualidad en la televisión, pero dejó de responder mensajes de texto y no se presentó. Se contactó a su representante y se le pidió que fuera a verla, pero sigue siendo desconocido si estos mensajes fueron recibidos o si se les dio seguimiento. La policía ha declarado desde entonces que fue encontrada con heridas graves en la cabeza y el cuerpo y agregó que probablemente llevaba fallecida unas 24 horas antes de ser descubierta. Desde entonces, se ha revelado que al sospechoso se le han imputado cargos adicionales, ya que ahora se piensa que el ataque podría haber tenido una motivación política. Pero las autoridades han añadido que se están siguiendo varias líneas de investigación y han pedido al público que no especule sobre el caso, ya que podría afectar negativamente su investigación. Número 2. Quienes estaban cerca de Gianna Sam lo conocían como un hombre cariñoso que tenía 5 nietos. Era conocido por burlarse de aquellos a quienes amaba, y su familia lo describe como un tipo bromista que valoraba a su familia por encima de todo. Por eso, es aún más trágico que su vida haya terminado a manos de uno de sus familiares el 9 de julio de 2026. Ese día, los oficiales en Shelby Township, Michigan, fueron llamados a la dirección de Jean, que estaba en la cuadra 48,000 de Sandy Fair Court. Les dijeron que posiblemente había estallado una disputa doméstica y que alguien había pedido ayuda a la policía. Corrieron al lugar, pero para cuando llegaron a las 4:30, Jean ya había fallecido.
Se observó que sufrió una herida de arma de fuego, y los primeros respondientes declararon que intentaron medidas para salvarle la vida, pero no pudieron reanimarlo. Esto fue confirmado por su hija, Rhiannon Hutchinson, quien estuvo presente durante el ataque a Jean. A pesar de los informes que indicaban que se había producido una disputa doméstica, Rhiannon le diría a los medios que no hubo ninguna pelea dentro de la casa antes de que ocurriera el ataque. Ella declaró que el hijastro de Jean, Trevin Bell Beamer, de 38 años, entró en la habitación de su padre, donde intentó acceder a una caja de armas de fuego. Supuestamente tuvo que forzar la caja y, una vez que sacó el arma de fuego, apuntó a Jean y disparó varias veces, acabando con su vida en el proceso. Beamer luego intentó sacar a un testigo cuyo nombre no se dio a conocer de la escena, pero no tuvo éxito. Cuando el mismo testigo intentó contactar a la policía, Beamer trató de impedir que lo hiciera. Finalmente, la policía fue informada y Beamer fue detenido en el lugar sin incidentes. Dado que los informes sobre los eventos previos al ataque son contradictorios, el motivo de Beamer para atacar a Jean sigue siendo desconocido. Pero se ha revelado que enfrentará una serie de cargos, incluyendo asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego en un edificio, posesión de armas de fuego por una persona legalmente inhabilitada, posesión de municiones por una persona legalmente inhabilitada, interferencia con comunicaciones electrónicas, asalto con un arma peligrosa y delitos graves relacionados con armas de fuego. Increíblemente, Beamer se ha declarado no culpable de todos los cargos en su contra y fue detenido sin derecho a fianza. Si es declarado culpable, enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua por su crimen y probablemente nunca será liberado. La familia de Jean ha creado una página de GoFundMe para aliviar la carga financiera de sus hijos, quienes tienen que asumir los costos finales del funeral. La campaña tiene una meta establecida de $5,500 y hasta la fecha se han recaudado $3,865. La página se puede encontrar en el enlace de la descripción y cualquiera que pueda donar. La familia ha declarado que Jean no tenía una póliza de seguro de vida y cualquier dinero restante se usará para establecer un memorial en su honor. Mientras tanto, la investigación continúa y solo el tiempo dirá si Beamer admitirá su motivo para el ataque, que según la familia de Jean fue completamente inesperado y sin provocación. Número 1. El 19 de marzo de 2026, la policía de Farmington, Connecticut, fue informada de que un hombre había sido encontrado inconsciente en una zona boscosa detrás de un complejo de condominios en Talcott Forest Road. Al llegar, encontraron a Derrick Mercado Labonte, de 29 años, quien había sido atacado con un arma de fuego, después de lo cual su agresor lo dejó en esa zona mientras huía. Se determinó que Derrick era originario de Bridgeport, Connecticut, y que su vida terminó como resultado de un solo disparo de arma de fuego, aunque también presentaba moretones en varias otras partes de su cuerpo. Más tarde se supo que era un delincuente registrado que había pasado 6 años en prisión. Fue arrestado por este delito en su ciudad natal de Thompson en 2019 y fue liberado en 2022, según los registros judiciales. Hasta la fecha, sigue siendo desconocido si esto fue un factor en el ataque, ya que la investigación del caso de Derrick aún continúa, a pesar de que un sospechoso fue detenido, pero no antes de que pasaran meses sin que se lograra ningún avance. El Departamento de Policía de Farmington trabajó junto con la Unidad de Delitos Mayores del Distrito Oeste de la Policía Estatal y varias otras agencias con la esperanza de encontrar pistas sobre quién fue el atacante de Derrick, y varias pruebas forenses fueron analizadas durante el proceso. 4 meses después del ataque, el 10 de julio finalmente se anunció que se había realizado un arresto. Se reveló que una mujer de 27 años llamada Cynthia Martínez, originaria de Meriden, había sido detenida y que había sido acusada de homicidio. También enfrenta cargos por descarga ilegal de un arma de fuego, uso criminal de un arma de fuego y manipulación de pruebas físicas. Sigue siendo desconocido si ella y Derrick se conocían, y como se ha revelado muy poca información, el motivo de Martínez para quitarle la vida sigue siendo un misterio hasta ahora. También sigue siendo desconocido lo que ocurrió entre Derrick y el atacante ese día, y las autoridades han pedido que cualquier persona con información adicional sobre este caso se presente para que se pueda establecer una línea de tiempo adecuada de estos eventos. Por el momento, Martínez está detenido con una fianza de $3 millones, y el caso se verá en el Tribunal Superior de Torrington. Hay muy poca información adicional disponible, pero se sabe que Derrick vivió en Thompsonville hasta su arresto, después de lo cual se mudó a Bridgeport. Fue liberado de prisión 3 años antes de tiempo, con la condición de que se inscribiera en el registro de delincuentes y que permaneciera en el registro por el resto de su vida. El juez del caso ha ordenado que una orden de cateo sea sellada por 14 días y por lo tanto no se dará a conocer más información al público. También salió a la luz que el vehículo de Martínez fue registrado durante la investigación de un asunto no relacionado y que entonces se descubrieron pruebas que la vinculan con el asesinato de Derrick. Esto resultó en su arresto y en los cargos posteriores que se presentaron en su contra.
Se cree que ella se presentará en su próxima cita en la corte para agosto de este año y que la orden de registro se hará pública el 24 de julio, momento en el que más información, como su motivo para el ataque, estará disponible para el público. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.